El día de hoy les voy a hablar sobre el balón de contrapulsación intraaórtico y el tema va a ser optimizando su uso. Entonces, la temática de la tarde va a ser hablar un poco de la historia, una aproximación clínica, principios fisiológicos, unos aspectos técnicos y hablar algo de la evidencia actual. Entonces, hablando de historia, uno pensaría que el balón de contrapulsación es un dispositivo nuevo, pero realmente los principios del aumento diastólico vienen desde 1950. Los hermanos Kantrowitz lo que buscaban es generar un aumento diastólico y de esta manera inicialmente lo que hicieron fue utilizar diafragma y con un marcapasos intentaban hacer la contrapulsación generando un aumento de la diástole. Sin embargo, pues esto era muy invasivo y no tenían la aplicabilidad clínica. Entre los años 1960 y 1967, que fue la primera vez que se utilizó el balón de contrapulsación, fue una mujer de 45 años en choque cardiogénico con infarto de miocardio, que tenía hipoperfusión, oliguria y utilizaron el balón durante 7 horas, con lo cual tuvo resolución del choque. Entonces, desde ese descubrimiento en 1967 se vinieron nuevos estudios en los cuales querían evaluar cuál era el beneficio del balón de contrapulsación, la aumentación diastólica, el aumento del gasto cardíaco. Sin embargo, pues llegamos al 2023 a donde tenemos un dispositivo de asistencia que es fácil inserción, que tiene una rápida disponibilidad y es asequible, pero que las indicaciones para todavía siguen siendo ambiguas y que todavía tenemos pues grupos que la defienden y otros que no. Entonces, primero, para poder optimizar el uso del balón de contrapulsación, siempre tenemos que conocer cuáles son esos principios fisiológicos por los cuales funciona. Va a aumentar el gasto cardíaco entre 500 a 1 litro y el mecanismo es inflado en diástole y desinflado antes de la sístole. Entonces, lo que vamos a tener cuando el balón está inflado, acuérdense, la válvula aórtica está cerrada y tenemos un aumento diastólico que va a generar disminución de la presión diastólica al final del ventrículo izquierdo, un aumento del flujo sanguíneo coronario que nos lleva a un aumento de la presión de perfusión coronaria y en esto encontramos un aumento del suministro de oxígeno a miocardio. Por eso es la plausibilidad biológica que los pacientes con infarto son los que se van a beneficiar más de la contrapulsación intraaórtica. Y una vez el balón se desinfla, se abre la válvula aórtica y lo que vamos a tener es una poscarga disminuida. El fenómeno de Wien, que es el que conocemos, también se ve en ese momento y va a generar un efecto de succión que genera un aumento del volumen sistólico y también una disminución del volumen telediastólico. Al disminuir esa carga del ventrículo, que le dicen descargar el ventrículo, vamos a tener disminución de la tensión de la pared y generando una disminución de la demanda de oxígeno miocárdico. Y eso lo podemos ver en la curva y es la que vamos a monitorizar. Entonces tenemos en la parte de arriba el flujo coronario y en la parte de abajo vamos a ver la línea arterial, en este caso está censando a nivel de la aorta. Entonces tenemos el lado izquierdo un latido que no está asistido, en donde hay dos conceptos importantes ahí y es el índice de presión tiempo diastólico, que podemos hablar de que esta zona es el aporte de oxígeno que tenemos y el índice de tensión tiempo, que es el consumo de oxígeno. Entonces, en un latido que no está contrapulsado tenemos un alto índice de presión tiempo y un bajo índice de tensión tiempo. Eso pues habla una relación que se asocia mayor de 0.7 que haya un aumento de la isquemia. Cuando yo contrapulso, o sea, aumento la diástole, lo que hago es que aumento el índice de presión tiempo y disminuyo el índice de tensión tiempo. Y de esa manera se va a perfundir mejor el corazón. Esto también existen unas teorías en que esto le va a funcionar al corazón que no tiene una buena autorregulación coronaria, porque si el paciente puede autorregular, así como vimos en los pacientes neurocríticos, si tiene la posibilidad de autorregular el aumento del flujo, lo único que va a generar es hiperemia y no se va a ver beneficiado este paciente. Y tal vez pues es una de las teorías de por qué no nos ha ido tan bien con el balón de contrapulsación en infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿cómo podemos ver eso reflejado en un trabajo ventricular? Entonces, en estos bucles de presión en volumen, lo que vemos en líneas amarillas es un paciente en choque cardiogénico que no tiene un balón, en donde la elastancia arterial va a estar aumentada, o sea, tiene un aumento de la poscarga y hay una disminución de la contractilidad. Cuando yo genero el latido con el balón, lo que voy a disminuir es esa pendiente de la elastancia arterial, generando un mejor acople ventrículo arterial y eso termina generando una mejor contractilidad y aumento del volumen sistólico. Y el lado izquierdo podemos ver lo que está sombreado en azul va a ser el consumo de oxígeno de un corazón
con un balón de contrapulsación versus el consumo de oxígeno, que sería todo el área, más lo amarillo, de un paciente sin balón de contrapulsación. Entonces, pues esas son las causas biológicas en las que podemos decir que los beneficios que tenemos en el inflado son el aumento de la presión diastólica con disminución de la presión sistólica, un aumento de la presión arterial media, mejorar la perfusión coronaria y mejorar el aporte de oxígeno. Y cuando se desinfla, generamos una disminución de la presión, un efecto de succión que aumenta el gasto cardíaco, disminuye la postcarga y finalmente disminuye la demanda de oxígeno. Entonces, ¿cómo va a ser el balón? Esta que podemos ver es la consola. De arriba para abajo vemos la curva de electrocardiograma que se debe estar monitorizando y arriba el parámetro por el cual estoy disparando mi balón. En este caso es el electrocardiograma, pero vamos a ver que hay diferentes estrategias. Luego tenemos un balón que está contrapulsando 2 a 1, o sea, tenemos 2 latidos nativos o 2 latidos del corazón y 1 contrapulsado, en donde es muy importante monitorizar que el balón se esté abriendo en diástole, vamos a ver más adelante, porque si no optimizamos ese uso, vamos a aumentar el consumo de oxígeno y el paciente va a empeorar. También podemos ver el punto del desinflado del balón. El balón se infla con helio, el nivel de helio siempre tenemos que monitorizarlo, y también al nivel de inflado del balón, que vamos a ver que se debe inflar en un 90% del diámetro de la aorta. Entonces, con respecto a la activación, podemos activar el balón mediante la presión aórtica arterial. Muchos de los balones hoy en día ya tienen una monitorización infrarroja en donde podemos ver la presión de la aorta y se va a inflar con la onda dícota y se va a desinflar previo al pico sistólico. Podemos tener una activación manual o asincrónica, que pues lo recomiendan en el momento si el paciente está en paro y quiero contrapulsarlo, puedo ponerlo de manera asincrónica, o en el paciente que tiene una fibrilación auricular o que yo quiera iniciar o controlar esos parámetros, lo puedo hacer. Y también se puede hacer una activación con electrocardiograma, en donde el inflado se activa durante el intervalo de la onda TP y la deflación se activa durante el intervalo de la onda RT. El balón está montado sobre un catéter, hay diferentes diámetros, se deben tener en cuenta sobre todo la longitud o la talla del paciente y cuánto se debe inflar el balón, porque entre más cerca esté al corazón y más inflado va a haber mayores beneficios. Sin embargo, pues vamos a ver que es muy importante la posición también. Entonces el posicionamiento tiene que ser a nivel de la aorta descendente y es muy importante tener en cuenta ahí que el balón no puede estar por encima de la subclavia ni por debajo de las arterias renales, porque es una de las complicaciones. Entonces, para monitorizarlo se le debe tomar una radiografía de tórax del paciente que tiene un indicador en donde no debe excederse la salida de la subclavia. La inserción se puede hacer a nivel femoral y subclavio, es más fácil a nivel femoral, pero pues tiene mayor limitación, sobre todo para deambulación del paciente, alto riesgo de infecciones y isquemia de la extremidad, sobre todo en pacientes que tienen una enfermedad arterial oclusiva, puede llegar a ser una contraindicación, y a nivel subclavio pues puede ser mejor deambulación, pero mayor difícil de inserción. Entonces, es importante tener en cuenta esa sincronización óptica, o sea, que se aumente en diástole y se cierre en sístole. ¿Por qué? Porque si tenemos un inflado temprano, como vemos en la figura D, lo que vamos a ver es que se va a disminuir la eficiencia de la contrapulsación, va a aumentar la presión aórtica antes del cierre valvular y eso lo que genera es el efecto contrario, un aumento de la poscarga y una dificultad para inyección del ventrículo izquierdo, lo que genera aumento del consumo de oxígeno. Y cuando el inflado es tardío, pues se nos va a reducir el tiempo y la efectividad del aumento diastólico. También podemos tener un desinflado temprano, en donde el balón se desinfla antes de la apertura de la válvula, que lo que genera es que haya disminución de la presión aumentada, y el desinflado tardío, que tiene muy alto riesgo porque si se infla cuando después de la apertura alveolar, eso va a aumentar la presión diastólica y va a aumentar la demanda de oxígeno. Entonces, en todo paciente que tiene un balón de contrapulsación, nosotros debemos tener una adecuada monitoría, podemos hacer una monitoría ecocardiográfica, evaluar cómo está ese volumen sistólico antes y después de utilizar el balón, hacer también un control de frecuencia cardíaca y ritmo, ya que el balón óptimo, o sea, su función óptima va a ser en ritmo sinusal y sin taquicardia, hacer una evaluación neurológica que no nos pueda generar complicaciones. También es importante ver la perfusión renal y con el gasto urinario y la perfusión periférica. Contraindicaciones: los pacientes con insuficiencia aórtica
todo el beneficio que tiene la diástole se va a perder, el aneurisma de la aorta, la disección aórtica. Es más, se ha descrito que hasta en un 15% de los pacientes pueden tener algo de disección aórtica que han encontrado pues, en necropsias, entonces es muy importante vigilarla. La enfermedad arterial periférica, y es una contraindicación relativa a la coagulopatía. Como complicaciones tenemos durante el proceso de inserción como después. Vasculares, sobre todo hay que vigilar el riesgo de isquemia de las extremidades, síndrome compartimental y perforación, infecciones y trombocitopenia y hemólisis, lo que me lleva a hablar también de la anticoagulación. Los pacientes con balón de contrapulsación no tienen indicación de anticoagularlos, pero sí es muy importante que tenemos en cuenta cómo está contrapulsando. Debe estar 1 a 1, 1 a 2. Si está más de 1 a 3 o 1 a 4, tiene mayor riesgo de hacer trombos y no está indicado ya el retiro de este si no nos está dando un soporte adecuado. Entonces, para hablar de cómo yo puedo optimizar esas indicaciones, me pareció muy interesante esta editorial que encontramos, y es: ¿será que estamos cambiando otra vez a utilizar el balón o el Shock Trial 2 pues, nos generó un desuso completo? Pues como vemos, desde el 2005 hasta el 2014 ha venido en descenso el uso del balón de contrapulsación, específicamente en choque cardiogénico postinfarto. Entonces vamos a hablar un poco de las indicaciones. En el choque cardiogénico postinfarto, inicialmente estudios que hablaban del beneficio del balón de contrapulsación, sin embargo veamos que la muestra de estos pacientes es pequeña, eran 50, 60 pacientes, y llegó el estudio IVA-PB Shock Trial que conocemos, en donde al evaluar la mortalidad no hubo diferencia significativa ni en el aclaramiento del lactato, ni la función renal, ni la terapia de catecolaminas. Entonces eso llevó a que se tachara un poco el uso del balón de contrapulsación en infarto agudo de miocardio, y que la evidencia cada vez es menor. Específicamente en infarto tenemos que es 2B para complicaciones mecánicas. Únicamente lo que nos dice la guía es en los pacientes que tengan complicaciones mecánicas previo a una intervención quirúrgica. Pero entonces decían, bueno, poner otro dispositivo de asistencia mejor, como lo es el Impella. Y me llamó mucho la atención, yo sé que es un estudio pequeño, tiene 24 pacientes en cada rama, pero evaluaron el uso del balón de contrapulsación versus el Impella, y tampoco es que ha habido diferencias estadísticas en mortalidad ni en el uso de inotropía. Entonces, pues, no es útil el balón, sino no es solo útil el Impella, pues yo creo que es más seleccionar la población que sea adecuada. Y eso me lleva al paciente con falla cardíaca y el principal uso que se le está dando ahorita al balón. Hablan que el mejor respondedor para el uso del balón es el paciente que tiene un fenotipo de hipoperfusión con un aumento de las resistencias vasculares. Entonces vemos, son pacientes crónicos que ya tienen algo de disfunción ventricular derecha, que tienen aumento de la postcarga específicamente, y son pacientes pues, que no van a estar taquicárdicos como los de infarto, que nos puede ayudar a optimizar el tratamiento. Entonces, en estos pacientes se ha encontrado que al tener ese fenotipo de altas resistencias y presiones de llenado, nos puede ayudar la disminución de la postcarga en mejorar los desenlaces. Entonces vemos que cada vez más vienen estudios en pacientes con balón y falla cardíaca descompensada, de los cuales la mayoría son retrospectivos, de pocos pacientes, pero me llamó la atención este estudio en donde, que es prospectivo, donde evaluaban la influencia del balón en los pacientes que tenían choque cardiogénico de otra etiología que no fuera infarto agudo de miocardio, y también que utilizaban la clasificación de SCAI. Como sabemos, el choque cardiogénico le han cambiado muchas veces la definición, le han cambiado muchas veces la clasificación, y tal vez es clasificar mejor estos pacientes los que nos puede llevar a mejorar la mortalidad que podemos ver en la figura B. Lo que nos lleva también a pensar es el tratamiento inicial del choque cardiogénico, el balón, porque cada vez vemos que el inotrópico, todos los estudios nos han mostrado que a largo plazo lo que hace es aumentar la mortalidad. El vasopresor nos aumenta la postcarga y genera mayor consumo de oxígeno miocardio. Entonces, pues en esta guía Circulation, el manejo inicial, vemos que el algoritmo del paciente hipotenso es inotrópicos, vasopresores y balón de contrapulsación de manera temprana, que me pareció pues muy interesante. Y cuando hablaban de los beneficios hemodinámicos, podemos ver en este estudio cómo se disminuyen las presiones de llenado, se disminuyen las presiones pulmonares y las resistencias vasculares pulmonares con un aumento del índice cardíaco. Y en la segunda figura, en este estudio lo que hacían era una evaluación de cuáles son los predictores de falla en los pacientes que utilizan balón de contrapulsación,
Y los predictores de falla encontramos que es el paciente que tiene un infarto agudo de miocardio y también un trabajo ventricular menor de 0.28. Entonces, tal vez esos pacientes se beneficien es de otro dispositivo de asistencia mecánica y de manera temprana deben ser llevados a eso y no a un balón de contrapulsación. Con respecto a las guías, pues encontramos que los americanos les gusta más el balón de contrapulsación que los europeos. La evidencia en las guías americanas es 2A, en las guías europeas es 3B, lo cual pues es casi decir como úselo o no, y no lo recomiendan de rutina. Pero pues me llamó la atención este estudio reciente donde hablan de utilizar un código choque. Esto fue publicado este año por los españoles y vemos que en el choque cardiogénico refractario con disfunción ventricular izquierda, como ni primer nivel de soporte, ellos recomiendan el uso de balón de contrapulsación. Ya si hay disfunción ventricular izquierda y derecha, también tenemos la posibilidad de pensar que el ventrículo derecho se va a beneficiar del balón por un efecto secundario al descargar el ventrículo izquierdo, pero es primera línea, no es el paciente que está en choque refractario que puede beneficiarse de un dispositivo mayor como lo es el ECMO. Pues eso nos lleva a las nuevas indicaciones de balón de contrapulsación y es en el escenario perioperatorio realmente, y tenemos que considerarlo sobre todo en pacientes con infarto agudo de miocardio que van a ser llevados a revascularización percutánea, que tienen alto riesgo, y alto riesgo lo definían como que tenga una FEBI menor del 30% con estenosis de la arteria principal izquierda del 70%, angina inestable o que se hayan sometido a reoperación. El uso en este metaanálisis podemos ver que el uso del balón de contrapulsación sí mejora el gasto cardíaco, disminuye la mortalidad y también nos puede ayudar a disminuir la estancia hospitalaria. Entonces, en esos pacientes de manera preventiva, antes de que se genere el choque, puede estar la indicación del balón de contrapulsación. Y eso lo podemos ver también en estas guías del uso del balón perioperatorio. Desde el 2011 se recomienda con una clase 2A el uso del balón de contrapulsación en el paciente que tiene una FEBI menor del 30% y va a ser llevado a una intervención quirúrgica. Y también pues me llamó la atención es que no solo los pacientes que van a ser llevados a una cirugía cardíaca pueden ya utilizar un balón, sino en el contexto de pacientes con disfunción miocárdica llevados a cirugías abdominales, la realización de trasplantes hepáticos o resección hepática, el uso de procedimientos como colecistectomía en pacientes de alto riesgo, podemos considerar el uso del balón de contrapulsación en un paciente que tenga disfunción miocárdica. Y finalmente, hacia donde vamos es también que el balón sea un dispositivo de asistencia para otros que digamos que podemos decir lo venían reemplazando, y es el ECMO. El ECMO como soporte circulatorio es muy bueno, pero como soporte cardíaco no lo es, y el uso de una cánula arterial lo que nos va a aumentar es la poscarga, y de hecho cuando se aumentan mucho los flujos tiene riesgo de generar cierre de la válvula aórtica. Entonces en este estudio lo que hicieron fue la evaluación de cuando implantaban un balón de contrapulsación en un paciente con ECMO que tenía la válvula cerrada, y se encontró que en la mayoría de los pacientes ellos la descarga del ventrículo por la aumentación que tiene diastólica y la disminución o el efecto de succión que tiene la sístole generaba una apertura de la válvula aórtica. Como lo podemos ver acá, en el bucle amarillo es el paciente en ECMO que tiene una resistencia, es una estancia arterial muy aumentada, y una vez que se ponía un dispositivo de asistencia adicional, en este caso utilizaron tanto balón como impela, se reducía esa poscarga y mejoraba el gasto cardíaco. Y podemos ver en este metaanálisis que hablan del uso de la descarga ventricular en los pacientes con ECMO, y se beneficia tanto con impela como con balón el uso de la descarga. Y también lo podemos ver en este estudio donde hablan de los desenlaces de el balón de contrapulsación con ECMO versus solo ECMO, y podemos ver que se encuentra mejor sobrevida en el paciente que va a ser llevado a balón con ECMO versus ECMO solo, sobre todo porque mejora esa función miocárdica, permite mejor apertura de la válvula aórtica, y pues eso lleva a menor isquemia en esos pacientes. Entonces, pues, ¿hacia dónde vamos? Me pareció muy interesante, yo no lo conocía, pero el NuPulse hablan de un dispositivo de contrapulsación portátil, en donde el balón tal vez puede ser también es un puente a un trasplante, un puente a mantener al paciente vivo mientras nosotros definimos algo, y que ellos puedan andar, pues, vivir o mejorar su calidad de vida mientras se define su tratamiento. Puede ser una opción del balón de contrapulsación.
Entonces, como conclusiones les traigo que es muy importante conocer el comportamiento hemodinámico del dispositivo. La sincronía es la base de esos beneficios hemodinámicos y tal vez la evidencia va hacia escoger ese fenotipo. Creo que en todo la UCI está yendo hacia busque el fenotipo que le va a servir realmente esta estrategia. Y pues sí necesitamos, como terminan todos los estudios, en que necesitamos más estudios aleatorizados para qué condiciones de choque cardiogénico se pueden beneficiar de valor. Muchas gracias.